Hola, mi nombre es Luis Enrique Mendoza Valle. Este tutorial es correspondiente a la asignatura de Física, la cual imparte el profesor Luis Oliver Terrones Morales. Bueno, en este tutorial se mostrará cómo obtener el vector resultante. El vector resultante es aquel que se obtiene a partir de la suma de vectores. Bueno, tenemos tres vectores A, B y C. A partir de ellos vamos a obtener el vector resultante. Tenemos al vector A con un ángulo de 10 grados y una magnitud de 3 newtons. Un vector B de 35 grados con una magnitud de 4 newtons. Y por último un vector C con un ángulo de 65 grados y una magnitud de 5 newtons. Para obtener el vector resultante vamos a hacerlo por dos métodos. El primero es el método gráfico y el segundo es el método analítico. Bien, vamos a comenzar graficando el vector A. Cabe mencionar que se puede graficar el vector B o C. Podemos iniciar con el que se requiera. No importa el orden, no afecta el resultado. Bueno, para el método gráfico se necesita de un transportador para que sea más exacto nuestra graficación y nuestro resultado sea más certero. Utilizando el transportador se coloca en el centro de nuestro plano y a partir de ahí calculamos los grados, en este caso son 80 grados, marcamos una línea y con nuestra regla medimos la magnitud del vector, que en este caso son 3 newtons. Los newtons, si los van a graficar en su cuaderno, pueden utilizar un newton igual a un centímetro a un cuadro de su cuaderno para que sea más exacto el cálculo. Bueno, aquí utilizamos el vector A con un ángulo de 80 grados, ya que el problema nos da un ángulo de 10 grados, pero nos está dando el ángulo superior y nosotros necesitamos el inferior, el que va de las ejes de las X en sentido contrario de las manecillas. Y bueno, obtuvimos el de 80 sabiendo que este ángulo nos mide 90, entonces le restamos los 10 y ya obtuvimos el ángulo de 80 grados, que es el de aquí. Ahora lo que sigue es al final de este vector en donde se graficó. A partir de la punta debemos de graficar los siguientes vectores. El siguiente vector a graficar va a ser el vector P. Para graficar el vector P se hace a partir del final de nuestro vector A. Se coloca un plano cartesiano para poder trazar el ángulo más exacto. Bueno, colocamos nuestro transportador, calculamos los 35 grados y trazamos una línea con la regla de 4 newtons y así obtenemos nuestro segundo vector. Ahora corresponde graficar el vector C. Y bien, al final del vector B vamos a poner un plano cartesiano y graficar nuestro vector C. En este caso obtuvimos un ángulo de 115 grados, ya que el problema nos da un ángulo de 65, pero nos está dando el ángulo de acá abajo y necesitamos el de aquí arriba que va correspondiente al eje de las X. Bueno, para obtener el ángulo de 115 sabemos que aquí son 90 y si sumamos otros 90 nos da 180. Lo único que hicimos fue restar 180 menos 65 y obtuvimos el ángulo correcto, que es de 115. Por último vamos a graficar el vector resultante, que ese se obtiene a partir del origen hasta en la punta de nuestro último ángulo graficado, de los cuales se necesita obtener el vector resultante. Y nos quedó que fue este. Trazamos la línea, medimos con nuestra regla y nos da 10 newtons y con nuestro transportador obtuvimos un ángulo de 80 grados. Bueno, ahora por el método analítico vamos a obtener el vector resultante. Para ello, de cada vector vamos a obtener sus coordenadas X y Y. Para obtener sus coordenadas X necesitamos la magnitud, que son 3, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo fue de 80, que ya lo calculamos anteriormente. 3 coseno de 80 nos da 0.52 y esta es la coordenada X del vector A. Para sacar la coordenada Y, multiplicamos igual la magnitud, pero en este caso utilizamos el seno del ángulo, 80, y nos da 2.95. Así obtenemos las coordenadas del vector A. Ahora para obtener las coordenadas del vector B es igual, es lo mismo. Se multiplica la magnitud por el coseno de su ángulo y nos da 3.28 en X. Y para Y nos da 2.29. Vamos a realizar el mismo procedimiento para el vector C. Bien, aquí multiplicamos 5 de su magnitud por el coseno de 115 y nos da un menos 2.11 en X.
y para y nos da 4.53. Ahora lo que se tiene que hacer es sumar las coordenadas obtenidas. Sumamos las coordenadas x de nuestros tres vectores y las coordenadas y de esta forma vamos a obtener las coordenadas r, las coordenadas de nuestro vector resultante, que es r. Y obtuvimos que el vector resultante tiene coordenadas de 1.69 en x y en y de 9.77. Bien, ahora vamos a calcular la magnitud del vector r. Para calcular su magnitud del vector r necesitamos las coordenadas de x y y. Cada una de ellas las vamos a elevar al cuadrado y las sumamos, y a ello le vamos a sacar raíz. Aquí obtenemos como resultado 9.91 newtons es su magnitud de nuestro vector resultante. Ahora vamos a obtener su ángulo de inclinación. Para su ángulo de inclinación se utilizó la siguiente fórmula. Es tangente a la menos 1 de y entre x. Tenemos que y fue 9.77 y x 1.69. Realizamos los cálculos y nos da un total del ángulo de 80.18 grados. Esos son nuestros resultados del vector resultante. Bien, ahora tenemos los resultados obtenidos en ambos cálculos. Para el método gráfico nos dio un vector resultante de magnitud 10 con un ángulo de 80, y en el método analítico nos dio un vector resultante con un ángulo de 80.18 grados y una magnitud de 9.91. Como podemos observar, no fue mucha diferencia el margen de diferencia, pero siempre es más exacto el método analítico. Los vectores se utilizan en la física para representar variables de fuerza y velocidad. También son utilizados en las matemáticas para representar figuras geométricas y realizar cálculos de volúmenes. En la ingeniería civil también es utilizada para realizar cálculos de distancia, inclinación y alturas de edificios.